Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Caminando el Mundo. Somos Belu y Martín y estamos en Utila, Honduras. Hoy nos vamos a embarcar en una nueva aventura, pero nos vamos a embarcar literal. Vamos a dejar la isla de Utila que les mostramos en los dos videos anteriores para irnos hacia la isla de Roatán a unos 48 kilómetros. Así que ya estamos esperando para poder embarcar al ferry. Vamos a ir con Dream Ferries como hicimos para venir de La Ceiba hasta acá. Lo bueno de esta empresa es que ofrece un viaje triangular, o sea, podés ir de La Ceiba a Utila, de Utila a Roatán y de Roatán a La Ceiba, que sería la playa del continente. Así que así se pueden visitar las dos islas más turísticas del país, saliendo solo una vez desde el continente. Teniendo esta posibilidad no nos íbamos a perder de conocer Roatán, que es la isla más turística de todas, la que tiene mayor infraestructura. También es una isla mucho más grande que Utila. Así que bueno, vamos a embarcar, son más o menos las 10 de la mañana y nos espera una horita de viaje más o menos. Es más o menos una hora, así que bueno, hay que hacer la fila. Este es el catamarán que nos va a llevar hasta Roatán. Hay muchísima gente hoy porque justo hay un evento en Utila de bandas, así que bueno, está muy lleno el puerto. Hola chicos. Gracias. Este ferry creo que es más grande que el que nos trajo la otra vez. Miren lo que es abajo. Acá hay aire acondicionado, tele, todo, pero nosotros nos vamos para arriba, ¿no? Vamos a ir para arriba. Hay mesas también. Tienen asientos con mesas por si querés ir trabajando, comiendo algo. Pero bueno, vamos arriba a ver cómo se ve. Hemos llegado a Roatán, pero con tremendo diluvio. Durante el viaje un sol tremendo y fue a acercarnos al puerto y que empezó así a llover. Por suerte trajimos los ponchitos. Pero vimos encima cómo estaban las nubes solo arriba de Roatán, el resto estaba soleado, de hecho sigue estando soleado. Y acá se ve que por la densidad de la vegetación o algo estaba nublado y bueno, nos agarró un lindo diluvio. Sí, y encima casi perdemos la botella. Se nos cayó el ferry, cayó justo arriba de la rampa y nos la rescataron. Y acá estamos ya entrando a la parte techada. Acá ni bien uno baja del ferry te ofrecen taxi para distintas partes de la isla. Más o menos el viaje a donde vamos nosotros, que es West End, sale unos $30. Empiezan a regatear, nos terminaron ofreciendo por 15 o 20 dólares. Pero nos dijeron que saliendo acá de la terminal hay un bus que nos lleva, así que vamos a ver si podemos tomarlo. Y bueno, esperemos que se despeje un poquito. Que mejore aunque sea para poder aprovechar la tarde. Y ya la primera diferencia que se ve con respecto a Utila es la infraestructura, ¿no? Acá ya hay calles enormes, hay camionetas, buses. En la otra isla solo había cuatriciclos, carritos de golf, motos. Y fíjense acá, hay todo tipo de vehículos. Roatán, como les contamos, es mucho más grande, tiene mucho más turismo. De hecho, recibe cruceros de distintas partes del mundo. Así que bueno, imaginen 5.000 personas que llegan en un crucero y van todas a los mismos lugares, ¿no? Sí, se llena. De hecho, vimos un crucero desde el barco. Miren lo que es esa estación de servicio ahí. Tremenda. Conocimos acá unos amigos alemanes y vamos a compartir un taxi porque nos sale lo mismo que ir en bus. Así que bueno, nos ahorramos el tener que esperarlo. Acá ya estamos en West End, por suerte está lloviendo poquito. El viaje tranqui. Tranqui. Fue súper rápido, practicando inglés. Y al final nos salió lo mismo que íbamos a pagar para venir en bus, que más o menos nos salía como 40 o 50 lempiras por tramo. Y así pagamos 100 lempiras cada uno en taxi directo desde el puerto. O sea, lo tomamos en la estación de servicio afuera, que ese es un tip. Si uno camina una cuadra desde el puerto y va a la estación de servicio, ahí pasan los buses y paran taxis también y te salen más barato que salir desde adentro del puerto. Y el alojamiento en el que nos vamos a quedar estos días está acá en West End. Creo que tenemos que girar a la izquierda, ¿no? Este de acá es el hotel. Ahora sí hemos llegado. Lands End Resort. Acá vamos a pasar nuestros próximos días en Roatán, 3 noches.
Hemos dejado las mochilas, faltan un par de horas para que nos den la habitación, así que mientras esperamos lo que vamos a hacer es disfrutar de la pileta del hotel. Tenemos directamente vistas al mar. De ese lado está la piscina, Martu ya se puso protector solar. Esa pileta tiene toda agua salada, creo que la llenan con agua del mar. Lo mejor que tiene este hotel es que por más de que no hay playa, porque verán que acá es como todo coral, todo dentro del agua está lleno justamente de coral, así que es un lugar ideal para hacer snorkel. Hay una escalera, bajás y es todo coral. Dicen que se puede ir nadando hasta la playa de West End, así que ya en un ratito me voy a hacer snorkel. Nos distrajimos con la pileta y se nos hizo la hora de entrar a la habitación. Recién subimos las mochilas. Yo ahora bajé a buscar el bolsito que había dejado con todo lo que estábamos usando en la pileta. Estamos en un segundo piso, así que bueno, hay que subir las escaleras. Y ahora sí, les voy a mostrar lo que va a ser nuestro hogar los próximos días. Tenemos una cama enorme, ventilador y de este lado el queridísimo aire acondicionado. Voy a dejar acá abajo el bolso. Ahí ya dejamos las mochilas. Este es el placar. De este lado está el baño que tiene como detalle ahí como un barril. Ahora voy a prender la luz. Bueno, la ducha. Ya saben cómo es un baño. Por acá tenemos tele. Un minibar. La habitación es preciosa y es enorme. La vamos a disfrutar mucho. Pero creo yo que lo que más vamos a disfrutar y la estrella de esta habitación está acá, del otro lado de esta puerta. Vengan. Miren lo que es nuestro balcón con vistas al mar. Tenemos hamaca, tenemos sillitas. De este lado banco con mesa. Y allá acaba de bajar por esa escalerita Martu, a ver si aparece, miren. Se fue a hacer snorkel, a ver si encuentra algo, si ve algo. Realmente es increíble este lugar, es nada, paradisíaco. Estamos como ubicados en la mejor zona de West End, que West End es una de las partes más turísticas de Roatán, junto con West Bay. En el centro de West End hay muchas opciones de alojamientos y de restaurantes. Y acá estamos como en un costadito, en la puntita de West End, donde es todo un poco más tranquilo, más alejados de los bares, con salida al mar. Está tranquilo. Así que, ¿qué más puede uno pedir que una habitación con estas vistas? Martu me hace señas de que está todo ok, no sé qué es lo que habrá visto. Pero bueno, les vamos a dejar a continuación las tomas que él consigue hacer haciendo snorkel, a cruzar los dedos porque vea muchas cosas. He vuelto ya del snorkel, como habrán visto fue realmente impresionante. Espero que en las imágenes se aprecie lo que uno ve, pero a un paso de donde está el hotel, o sea, bajándote por la escalerita que tienen, al lado ya tenés el coral, o sea, increíble. Como les habíamos contado hace algunos videos, acá está la segunda barrera de coral más grande del mundo, llega desde Honduras hasta México, imaginen lo grande que es, y apenas metés la cabeza bajo del agua ya ves
con mucha claridad el fondo del mar. Más cerquita tiene unos 2-3 metros de profundidad, pero cuando te empezás a alejar tiene como 10 metros. Literal es mucha la profundidad y es muy claro cómo se ve el fondo, cómo se ven los arrecifes, cómo se ven los peces. Sin dudas una experiencia increíble y si bien muchas veces hicimos snorkel, nunca lo tuvimos a la salida de un hotel. Así que estos días creo que vamos a hacer snorkel todos los días para ver qué vamos viendo y demás. Y miren cómo se ve el atardecer desde nuestra habitación. Y ahora lo que voy a hacer es volar el dron para mostrarles un poco más lo lindo que es el lugar en el que nos estamos quedando acá en Roatán. ¿Qué te parecieron las vistas del dron, Belu? Son espectaculares. Además con la luz así ya del sol del atardecer, más lindo todavía. No, es increíble. O sea, hoy no vamos a tener que ir a buscar el atardecer a ningún lado. Hoy no tuvimos que salir a buscar el snorkel. Hoy lo tuvimos todo desde el hotel. Todo acá. ¿Lo pedís? Lo tenés. Vamos a disfrutar de un lindo atardecer en Roatán. Linda recibida nos dio esta isla. El atardecer estuvo hermoso como habrán visto, pero nos agarró hambre, no tenemos nada para comer en la habitación, así que salimos a dar una vueltita por West End. Que tiene un centro muy bonito, muy iluminado. Hoy es sábado ya, ¿no? Sí, hoy es sábado. Así que vamos a dar una vuelta, recién estamos llegando al centro, estamos como a 500 metros en el hotel hasta el centro. Así que bueno, vamos a empezar a conocer porque todavía no hemos venido para acá. De toda la comida que nos hemos cruzado, nos terminamos tentando con unas pupusas salvadoreñas. Son salvadoreñas. Estuvimos hablando acá con la dueña que es salvadoreña. Así que vamos a probarlas. Yo me pedí de pollo. Nos dijo que hay que ponerle ahí un poquito de salsa de tomate casera. Por acá tenemos encurtido de repollo, de cebolla. Tenés razón, me olvidé de la parte de... Todo eso arriba y ahí va la pupusa para adentro. Tiene buena pinta, la verdad, ¿eh? Y buen aroma también. ¿Verdad? ¿Está rico? Sí, tiene mucho queso. Qué rico. Regresamos al hotel. Lo que notamos acá es que había mucha más fiesta, mucho más bares con música fuerte, que en Utila no había tantos, tal vez porque Utila es más chico o tal vez porque fuimos justo días de semana y acá llegamos en fin de semana, pero teníamos entendido que Utila era la isla de la fiesta. Para nosotros, en nuestra experiencia, fue al revés al final. Fuimos a comer y nos sorprendió que los precios son mucho más caros que en Utila también. Que eran mucho más caros ya que la Ceiba. Acá está todo el doble que en la Ceiba. Nosotros hoy comimos pupusas que estaban $4 cada uno. Otro dato es que los precios están todos en dólares directamente. Si mirás las cartas de los restaurantes te dicen pizza grande $15. Un plato de pasta individual 20. Un plato en la calle, en un puesto de la calle, $10. Así que bueno, nada. Mañana veremos qué comeremos. Hoy las pupusas estaban espectaculares. Muy buenos días, amigos, directamente desde el paraíso mismo. Hoy amanecimos con un día muy lluvioso, muy gris. Y miren lo lindo que se ha puesto ahora por la tarde. Así que tenemos ganas de irnos a la playa que está justo acá al lado, que es West End.
Más o menos estamos a 500 metros. Es la playa también que les mostramos ayer por la noche, los barcitos y demás. Nos dijeron que es muy linda esa playa. También hay otra playa que es muy linda, que es la playa de West Bay. Pero a esa creo que vamos a ir mañana si el día nos acompaña. Así que bueno, vamos a arrancar un nuevo día de aventuras en Roatán. Llegamos a la playita, Belu. Nos vinimos a la playa de West End, como les habíamos dicho. Ahí está hermosa el agua. Hoy tiene un poquito así de hojas por la lluvia que hubo, pero... Sí, pero nos dijeron que eso era normal, que una vez que llovía, por lo general, bueno, quedaban todas las hojas acá, de a poco va aclarando el agua. Llovió muchísimo hoy, toda la mañana. Sí, pero está increíble la transparencia del agua. Y la temperatura. Y en esta playa nos llama la atención, hay mucha gente local que viene a pasar el día. Hoy es domingo, así que hay más movimiento, imagino, que un día de semana. Miren lo que es esto, amigos. Hermoso el Caribe hondureño. Nos volvimos al hotel para ver el atardecer, que cae allá atrás de todo. Desde donde estábamos, justo de ese punto no se veía, había que venirse igualmente para este lado. Miren qué belleza, por favor. Justo el sol se metió ahí atrás de la nube. Marto está ahí donde se ve la boya naranja. Bueno, ahí está él haciendo snorkel, que ahora se fue con la boya, porque pasan muchas lanchas, algunas muy rápido. Hay unas boyas que marcan el límite, pero algunas se mandan por adentro, que es el área donde uno puede hacer snorkel. Así que con esa boya, a esta hora que ya el sol está medio ahí, que mucho no se ve, hacen que él se destaque más. ¿Ven? Pasan rapidísimo por donde, bueno, no les corresponde. Y nos decía recién Dania, que es de acá del hotel, que a veces acá en esta zona pueden ver pulpos gigantes, langostas, nada, que hay que tener suerte obviamente, pero bueno, se pueden ver muchas cosas, así que Marto escuchó pulpo, langosta y dijo, me vuelvo al agua porque él ya había hecho snorkel allá en West End, que bueno, ahí me dijo que estuvo bueno, pero que había una parte donde era toda arena, así que se cansó hasta llegar y volver. Yo ahora pedí si me calentaban un poco de agua para hacer el mate, así que lo voy a esperar acá. Me agarré este banquito. Ahí atrás, bueno, está uno de los edificios del hotel. Hay habitaciones ahí. Acá, que la nuestra es esa de allá arriba. Y atrás de este hay otro edificio más con habitaciones que dan al jardín. De aquel lado está la pileta donde nos metimos ayer. Esa es la bajada por donde se fue Martu. Y esta es la vista que voy a tener yo del atardecer. Nuevo día en Roatán. Hoy nos levantamos tempranito como todos los días, tomamos unos mates y ahora nos vamos a ir a la que dicen es la playa más linda de la isla. Está muy cerquita, a unos 6 kilómetros de donde estamos nosotros. La playa más linda y más turística de Roatán es West Bay. Hay dos formas de llegar, o taxi por tierra o taxi por agua. Sí, así que ahora les contamos a ver cómo vamos hasta West Bay desde West End. Llegamos a una parada de water taxis, así que de acá nos vamos a ir hasta West Bay. Por el mar sale $5 por persona el trayecto. Lo mismo que cobran los taxis normales. En teoría hay que juntar 4 personas para que salgan o tenés que pagar $20 el viaje si sos 1, 2 o 3. Por ahora no hay turistas, está bastante tranquila la mañana, pero nos dijeron que nos consiguen igualmente alguna lancha que salga para allá y que nos lleve también. Uno piensa que ya vio las playas más lindas de Roatán, pero siempre hay una más que te sorprende, ¿no? Y ahora entiendo por qué dicen que esta es la más linda y por algo es también la más turística. La gente viene de los cruceros, se bajan del otro lado y todos piden venir directamente a esta playa porque es impresionante. Para no ser egoísta y compartir con ustedes las vistas de esta playa, miren. ¡Wow! Agua transparente, arena clarita. Sigue todo para aquel lado, miren, es bastante grande la playa.
A mí me impacta lo transparente del agua. De hecho, llevo todos los días haciendo snorkel porque es impresionante cómo se ve el fondo. Podés estar a 10 metros de profundidad, en realidad yo arriba haciendo snorkel, pero con 10 metros de profundidad y se ve el coral perfecto, se ve toda la barrera de coral, es alucinante la verdad. Y es que esta isla es tan privilegiada de tener la segunda barrera de coral más grande del mundo a nada, a metros de la costa. Sí, porque en otras playas uno tiene que ir en lancha y meterse adentro para llegar a los corales. Acá podés hacer snorkel desde la salida del hotel y ya empezás a ver los corales, todo. Nada, es impresionante. Así que bueno, vamos a disfrutar de West Bay. Por acá hay un restaurante con sombrilla, están ofreciendo tours a distintos lugares. A mí me encantan acá las lanchitas que venden piña, venden coquito, te lo llevan directamente al agua. Que bueno, dicho sea de paso, es impresionante. Miren, no, y el agua hoy está soñada, calentita. Es un espectáculo. Ahí se va Martu al agua directamente. Encontramos un lugar para dejar nuestras cosas donde hay un poco de sombra. Y cuando estábamos acá se veían unas manchas negras que iban pasando por el agua. Martu dijo, eso tiene que ser una mantarraya. Y bueno, agarró el snorkel y se fue directo al agua. Vamos a ver si realmente son mantarrayas. Estaban muy cerquita acá de la orilla. Y el agua es tan cristalina que uno ve todo lo que pasa por el agua. Ahí está yendo Martu. La verdad que el snorkel en Utila y en Ratán no me lo voy a olvidar nunca, increíble. Cómo se ven los arrecifes de coral adentro, las texturas, los distintos corales, los peces. No tuve suerte de ver la mantarraya, por más que la busqué. No vi ni mantarrayas ni tiburones. Eran piedras eso que se veía desde acá. Lo de acá sí, y adentro hay un montón de profundidad, pero no vi nada. Supongo que es suerte también, ¿no? Y vamos a aprovechar que ahora está despejado, que tenemos pareciera un ratito sin nubes para levantar el dron y mostrarles esta playa increíble desde arriba. Si hay un mejor plan que este, realmente no lo quiero saber, ¿no, Belu? No, vamos a hacer unos sanguchitos. Trajimos todo para hacerlo acá. Así que vamos a aprovechar que se ha nublado, que ya no nos está pegando tanto el sol, para comer. Miren lo que es el mar, la verdad que me dejó enamorado este lugar. Creo sin dudas que uno de los lugares más lindos en los que hemos estado en cuanto a playas. Acá mis favoritas fueron Water Cay en Utila y ahora bueno, esta acá en Roatán. Que si no vieron Water Cay van a tener que ir al video anterior. Nada, la verdad que hay unas playas espectaculares en Honduras.
Además de estas playas también están los Cayos Cochinos, que son otras playas paradisíacas que se va en lancha. Pero nosotros hace una semana ya que dejamos a Blanquita, o sea, va a ser mañana que es el día que volvemos. Haciendo cuentas, recién nos dimos cuenta que es la segunda vez que hicimos esto en el viaje, dejar tanto tiempo a Blanquita. La primera fue en Perú para hacer Salcantay, que estuvimos más de una semana afuera. Es el camino por el cual llegamos a Machu Picchu. Y ahora, bueno, esta segunda vez para conocer las islas de Honduras. Así que los Cayos Cochinos quedarán para otra vuelta. No, pero estoy feliz con todo lo que hemos conocido. La verdad que uno está muy cómodo en Blanquita, pero la comodidad de un hotel también se siente, poder llegar todo salado, vas, te bañás, agua ilimitada. Creo que lo clave es el agua ilimitada, porque nosotros en Blanquita podemos estar mucho tiempo en la playa, pero si no tenemos una canilla para reponer el agua, tenemos que medir muy bien cuánto dura el baño, cómo se lavan los platos, así que... El aire acondicionado cuando hace calor. La verdad que bueno, es otra cosa. ¡Ay, vino una abeja! Así que bueno, vamos a comer unos sanguchitos con el mar Caribe hondureño. Acá hay mucho turismo de cruceros. De hecho, como que pasó el horario de los cruceros y se vació. Acá West Bay es la zona más exclusiva de Roatán para quedarse. Hay hoteles de lujo, hay hoteles all inclusive. Es la zona más cara para todo, pero bueno, también es la zona que tiene la playa más linda por lejos. La verdad que me sorprendió tanto y lo disfrutamos de tal forma que se nos fueron las ganas de ir a otras playas o hacer otras cosas, ¿no? Es como que venir a pasar el día acá es ya un plan excelente. Lo bueno es que a la mañana el mar estuvo también mucho más tranquilo que ahora que empezó como a levantarse brisa. Ahora está bastante picado y de hecho ya hay mucha menos playa. Como verán igualmente los restaurantes, hoteles y demás, es como que tienen prácticamente la mitad de la playa tomada. Pero fíjense, miren, son las 3 de la tarde y están guardando ya las reposeras. Es como que una vez que pasa el horario de los cruceros ya muere el turismo. Salimos de la playa por una de las calles que conectan con el centro y miren, acá hay como un shopping con algunas tienditas. Acá afuera está lleno de hoteles lujosos y esta es como la ruta principal, sería la ruta por la que uno va a West End en vehículo, lleno de comercios, tiendas, de todo un poco. Sí, acá hay como una pequeña galería. Y nada, como les contábamos, esta es la parte más exclusiva de la isla. Nos han dicho que también hay muchos extranjeros viviendo acá. Es demasiado lindo el lugar, así que los entiendo. Ya estamos de vuelta en el hotel. La verdad que estuvo divina la playa de West Bay, súper recomendable. Si vienen, no se la pueden perder. Y también es súper recomendable venir a Roatán, como se habrán dado cuenta, nos está encantando. Y por acá te vas a animar a hacer snorkel acá en el hotel, ¿no? Estoy viendo porque hoy están las olas un poquito más fuertes que estos últimos días. Miren, igual que en West Bay es como que se levantó, no sé. Cuando Martu se metió ayer y antes de ayer no estaban estas olas acá al final, así que... yo creo que igual debe ser seguro. Sí, vamos un poquito nada más. Dame una vueltita para que veas el coral de acá. Y bueno, a ver si vemos algo. No hubo grabación porque ya grabamos bastantes veces acá el coral del hotel, pero ¿qué te pareció? Fue espectacular, creo que de todos fue el más lindo, porque al entrar uno directamente donde está el coral, se veían muchas más cantidad de peces, mucha más variedad de peces. Hay todos los pelos duros ya del agua. Mucha sal. Mucha sal encima. Estamos esperando a que nos calienten el agua del mate para volver a la habitación y ya pegarnos una ducha. Pero no, la verdad que es increíble. Tener esto en la puerta de tu casa, en la puerta de tu hotel, es una locura. Y eso que, como les había dicho antes, está bastante movida el agua. Se sentía así como que las olas te subían y te bajaban, pero lo que se veía para abajo... increíble. La claridad que tiene el agua yo no la había visto en ningún lado. Para hacer snorkel es impresionante. No, creo que es mi lugar favorito por ahora. Y este es nuestro plan desde que estamos en este hotel, desde que estamos en Roatán, ver el atardecer todos los días. Desde el hotel, como les hemos mostrado, tenemos vistas directamente al atardecer. Así que realmente no nos podemos quejar. Estamos en un lugar hermoso.
todo tiene un final, amigos. Estamos ya por irnos de la isla de Roatán. Nos vamos a despedir de este océano hermoso que tuvimos para nosotros estos días. Por ahí ya la tenemos a Belu ultimando detalles, ¿no? Sí, ya está la mochila, está todo listo. Y bueno, a dejar el paraíso. Sí, adivina cuál es mi color favorito. Sí, eso se nota porque tenés todo el mismo color. Salimos ahora sí del hotel. Dania, que es quien nos atendió, la verdad que fue muy amable y nos dijo que vayamos ahora hasta la rotonda. De ahí tenemos que esperar el bus. Hay unos buses chiquititos, van a Sandy Bay y de ahí van a Coxen Hall, que nos cobrarían 35 o 40 lempiras, y de ahí que si nos tomáramos un taxi hasta el ferry, que nos va a salir mucho más barato que tomar el taxi directamente acá. Sí, así que vamos a ver si hacemos eso. Así que bueno, ahora rumbo al ferry. Ya estamos en el puerto. Llegamos con mucho tiempo de anticipación, así que bueno, vamos ya a hacer el check-in y a esperar acá. Ya estamos abordando al catamarán y miren, allá adelante está el crucero que les decía antes. Es enorme. Una ciudad en el agua prácticamente. ¿Cómo estuvo el viaje? Fue de los 3 viajes que hicimos, el que más se movió. Y este de vuelta duró 1 hora y media, fue el más largo además. El más largo y el más movido. En los otros prácticamente no se sintió nada y en este sí como que íbamos medio así. Pero, un tip, yo fui mirando la película que estaban pasando todo el tiempo y me sentí bien, que en otras ocasiones me marea un poco el mar. Sí, pero además mucho más cómodo, fuimos en el piso abajo con aire acondicionado, así que súper tranqui. Y ahora creo que nos vienen a buscar del hotel donde dejamos a Blanquita. Ya hace una semana, el martes de la semana pasada la dejamos. ¿Me extrañas? Extraño, así que bueno, ya quiero volver. Qué lindo que nos vengan a buscar después de semejante travesía. A Blanquita la dejamos en el hotel Las Hamacas, que les mostramos hace unos videos. Así que bueno, vamos a reencontrarnos. La ansiedad que estamos manejando. ¡Chachán! ¡Uf! ¡Qué calor! Y pensé que hace una semana que pobrecita está toda cerrada, Blanquita. Bueno, vamos a tener que abrirla, que ventile un poco. Pero a pesar de viajar, qué lindo que es volver a casa. Como habrán visto en el video anterior, no, el otro, que yo imagino y quiero creer que todos ustedes ya los han visto. Si no es así, vayan a ver los videos que están muy buenos y además nos ayudan a nosotros a seguir creciendo. Pero bueno, dejamos a Blanquita en el Hotel Las Hamacas, que es un hotel que te da el estacionamiento sin cargo si te hospedas en el hotel, un hotel que tiene piscina, bar, restaurante, todo está muy bueno acá en la ciudad de La Ceiba. A nosotros nos dejaron dejar a Blanquita acá, así que quedó cuidada todo el tiempo que nosotros no estuvimos, quedó segura. Y bueno, ahora ya tocó volver, pero la verdad que estamos muy contentos y muy agradecidos de haber podido dejarla acá. Es un dato que les damos por si vienen hasta La Ceiba con su vehículo, al igual que nosotros, y quieren dejarlo en algún lugar seguro. En el Hotel Las Hamacas pueden hacerlo. Y además te incluyen el traslado de llegada y salida del puerto, que es un dato no menor. Así que bueno, gracias por habernos acompañado en este video. Suscríbanse al canal, activen las notificaciones. Nosotros vamos a acomodar todo en Blanquita y nos veremos en el próximo capítulo para seguir caminando el mundo.